Hola, ¿cómo están? Bien, comenzamos con nuestras clases de taller de electricidad, en particular de la rotación automatización. Ustedes han visto en estos 3 años circuitos con relés, circuitos con contactores, los han cableado, han visto su funcionamiento, han seguido planos, etc. En quinto año lo que vamos a hacer es tener un lenguaje, un armado mucho más técnico. Para comenzar nuestras clases de taller, veremos planificación de cableado. Bueno, vamos a hablar de los automatismos y en particular nos vamos a dedicar al cableado. Primero, repasemos algunos conceptos. Vamos a hablar de automatismo cuando estemos en presencia de un circuito eléctrico que sin la intervención nuestra de un operador humano funcione y realice ciertas tareas. Para lograr esto tenemos dos tipos de automatismos. Los automatismos denominados cableados, en donde todos los elementos van a estar, como dice su nombre, vinculados entre sí a través de cables, ¿sí? Y vamos a tener los automatismos programables, en donde un dispositivo electrónico, en nuestro caso va a ser un controlador lógico programable o PLC, es el que se va a encargar de realizar todas las acciones. Los elementos por excelencia que aparecen en los automatismos cableados son el relé, el contactor, los pulsadores. Estos obviamente aparecen dentro de un tablero, ¿sí? Como el que estamos viendo ahora, y tienen su lógica, ¿sí? Tenemos toda ahí una selva de cables. Esta selva de cables, todos esos cables, ¿sí? Van a estar representados a través de un esquema eléctrico, de un plano, diríamos en taller, ¿sí? En donde vamos a poder observar todos los componentes con su representación simbólica y, digamos, algunos detalles en cuanto a la alimentación, la ubicación, etc. Existen muchas formas de representar un circuito eléctrico de un automatismo, ¿sí? Hay muchísimas. En particular, nosotros vamos a utilizar la que se llama representación desarrollada, ¿sí? En la representación desarrollada nos vamos a encontrar con dos esquemas dentro de un mismo circuito. Vamos a tener el esquema de fuerza o de potencia y vamos a tener el circuito de mando o de maniobra. Nos vamos a dedicar exclusivamente a lo segundo, ¿no? Al esquema de mando o al circuito de mando o maniobra, ¿sí? Más adelante veremos los esquemas de fuerza. Bien, en el esquema de mando van a estar representadas las líneas de alimentación, los contactores, los relés, la lógica cableada, ¿sí? Entre ellos y los diferentes aparatos que haya ahí dibujados o representados mediante símbolos en el esquema. Bien, un esquema de mando, si observamos, tenemos dos líneas horizontales de alimentación, o sea, todo el dibujo está metido dentro de esas dos líneas. Tenemos que tener presente que las bobinas, las lámparas de señalización, ¿sí? Van dibujadas en la parte inferior, ¿sí? Conectadas a la línea 2, ¿sí? Y todos los demás elementos están puestos intercalados, ¿sí? Entre la línea de alimentación de la parte superior y las bobinas. A partir de este momento, dejamos de ser seguidores de circuitos, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que nos den una hoja
y miremos esa hoja y tratemos de interpretar y nos volvemos locos ahí conectando, uy, este cable va por acá, este va por allá, entramos a confundirnos, ¿sí? Que es lo lógico que pase cuando uno comienza a armar circuitos con relés y con contactores. Para dejar de ser seguidores de circuitos, ¿sí? Y pasar a ser diseñadores del cableado, no solo para nosotros, para armarlos como primera vez, sino también para que quede una documentación, ¿sí? Los técnicos hacemos documentación, no solo tiramos cables y todo eso, sino que empezamos a plantear documentación, ¿sí? Vamos a tener muchos métodos, ¿sí? Para generar esa documentación. En particular, nosotros vamos a ver el método de la planilla de Bornes. ¿A qué le vamos a llamar Bornes? Regla de Bornes, tira de terminales, bornera de conexión, conjunto de Bornes, o nos van a escuchar clásicamente decir bornera. Estas, digamos, son los elementos de conexión, ¿sí? Que se utilizan en todos los circuitos industriales, en todos los tableros. Son, digamos, elementos individuales que nos permiten conectar, ¿sí? Todos los elementos externos al tablero, ¿sí? Con todos los elementos internos del tablero. Entonces, primer detalle, estamos hablando de componentes externos, ¿sí? Ahí vamos a tener a los pulsadores, a los detectores o sensores, a las lámparas de señalización, a las electroválvulas, todo lo que va por fuera del tablero. Y estamos hablando también de los componentes internos, ¿sí? Todo lo que está dentro de un tablero, lo que nos podemos encontrar. Para los circuitos que vamos a empezar a analizar, ahí estamos hablando del relé, del contactor, del PLC cuando lo tengamos que incorporar y de la bornera. Bueno, como les dije antes, las borneras son elementos individuales, sí, que los vamos a poder apilar o agrupar. Obviamente se montan sobre un riel DIN. ¿Qué vamos a tener en el interior de la bornera? Bueno, unos 2 tornillos, obviamente, ¿sí? Y estos tornillos van a estar internamente vinculados por una chapita de metal, por un elemento conductor. Bien. En las borneras vamos a identificar a estas primero como un componente interno y le vamos a asignar una letra. Todas las borneras las vamos a llamar X. Bornera X1, bornera X2, bornera X3, ¿sí? Obviamente no solo la letra, sino también el número que la va a acompañar, ¿sí? Bueno, comencemos con este método, ¿sí? Lo vamos a ver en una serie de pasos. Bien, tenemos un esquema funcional, ¿sí? Acá algo muy sencillito, un pulsador que va a accionar una lámpara. Noten los detalles, ¿sí? Empieza a ver letras. Al pulsador estamos llamando S, le estamos asignando una letra S, S1 con un número. Las lámparas las vamos a identificar con la letra H, ¿sí? De ahí que H1, el número por si hay 2, 3 lámparas y tendremos H1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien, paso 1 entonces. Vamos a tener que identificar componentes externos y componentes internos, ¿sí? Bien, entonces veamos. A ver, ¿qué componentes externos tenemos? ¿Sí? Los externos. Bueno, tenemos el cable de alimentación, ¿sí? Porque es lo que viene de afuera, tanto línea 1 como línea 2, ¿sí? Los pulsadores, en este caso uno solito, y la lámpara, ¿sí? Que también está por fuera del tablero, ¿sí? Ahí tenemos identificado los componentes externos. No vemos ningún componente interno, ¿sí? No está representado en el esquema, pero sí, hay uno, que es la bornera de conexiones, ¿sí? Lo que va a estar adentro del tablero. Bien, borro y así queda prolijo. Bueno. Paso 2.
A cada uno de estos componentes externos les vamos a asignar un número. ¿Pero a quién le vamos a asignar un número? A su tornillo de conexión, ¿sí? Y le vamos a dar prioridad a la alimentación. Entonces, tengo la alimentación. Este va a ser el tornillo 1, ¿sí? Imaginémonos que esto va a estar conectado acá con un tornillo. Luego, acuérdense, prioridad de alimentación. Acá voy a tener un tornillo de conexión y este va a ser, ¿sí?, la conexión 2. Después sigue el pulsador. El pulsador en particular tiene 2 tornillos, ¿sí? De tal manera que acá tenemos la conexión 3 y la conexión 4. Por último, tenemos la lámpara, ¿sí?, con sus respectivos tornillos. Ahora este me salió dibujadito mal. Y acá tenemos la conexión 5 y la conexión 6, ¿sí? Bien. Bueno, borramos, ¿sí?, para que se quede prolijito. Ahí está. Bueno, esas 6 conexiones, y a propósito dibujé ahí como un símil tornillo, ¿sí?, son justamente la cantidad de bornes que vamos a necesitar, ¿sí?, la cantidad de borneras individuales. Vamos a tener que apilar 6. Bien, entonces vamos al paso 3, ¿sí?, que es el de confeccionar una tabla. Bien. Bueno, ¿qué tenemos en esta tabla? A ver. Tenemos en la parte izquierda vamos a tener reflejados los componentes externos. Y en la parte de la derecha a los componentes internos, ¿sí? Es decir, que a la izquierda vamos a tener que escribir sobre la línea, sobre el pulsador, sobre la lámpara y a la derecha por ahora sobre la bornera. En la parte central, si observan, hay 2 columnas. En una están dibujados justamente esos tornillos, ¿sí?, y hay una indicación ahí que dice puente, ya lo vamos a ver. Y la otra columna central habla de terminal, con números, obviamente, el terminal o bornera 1, la bornera 2, la bornera 3. Bien, ¿cómo vamos a completar esto? A ver, básicamente, componente. Vamos a empezar por los externos primero, ¿sí? A ver, tengo el primer tornillo, ¿sí?, está vinculado a la línea, ¿sí?, a la línea L1, ¿sí? Acá en componente pondría línea. Entonces, forma de llenar esta tabla, línea, ¿sí?, L1. ¿Estamos? Bueno, borro, así queda prolijito. Bien. El segundo componente, ¿sí?, el que iría al tornillo 2, ¿sí?, es este que está acá, ¿no? Entonces, en la tabla pondría línea L2, ¿sí?, componente línea, conexión L2. Luego, tornillo 3, ¿sí? El tornillo 3, lo marco acá, está vinculado con el pulsador S1 y fíjense que el pulsador S1, ahí se los marco, tiene ahí anotado el número 13. Ese tornillo está identificado como 13 en el pulsador. Así que en la tabla, ¿sí?, pondría pulsador S1 como componente y el tornillo de conexión del pulsador
13. Puedo tranquilamente poner S1, ¿sí? No hace falta que ponga pulsador S1, ¿sí? Puedo poner S1 siempre y cuando uno lo interprete. Está bárbaro. Bien, algo similar va a ocurrir con el tornillo 4, ¿sí? Fíjense que el 4 está acá, que le pertenece al pulsador S1 y que está vinculado con el número 14. Vamos a anotarlo, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a borrar acá. El tornillo 5, ¿qué piensan? Va a estar vinculado a la lámpara H1, ¿sí? Y al tornillo de la lámpara que se llama X1. Cuando volvamos a las clases presenciales vamos a ir a observar la parte de atrás de las lámparas de señalización y vamos a observar que los tornillos de las lámparas tienen letras y números que se identifican como X1 y X2, ¿sí? Bien, y finalmente el terminal 6, ¿sí? Que pertenece también a la lámpara, pero al tornillo X2, ¿sí? Bien, tenemos completa la parte de componentes externos de la tabla, ¿sí? Todo lo de la izquierda. Vamos a los internos. En esta parte tiene que estar reflejado, ¿sí? Cómo se conecta un elemento con otro, o sea, un tornillo con otro. Entonces, por ejemplo, el tornillo 1, o sea, este que está acá, ¿sí? Eléctricamente, o sea, físicamente vamos a poner un cablecito y va a estar unido con el tornillo 3, ¿sí? ¿Cómo? Y a través de una bornera. Por eso es que acá, en la primera fila, vamos a poner componente bornera X, ¿sí? Puedo poner la X nada más. Bornera X conectada con tornillo 3, ¿sí? Que es lo que está reflejado ahí. Bien, borro. Bien. Bueno, entonces, ahora veamos la segunda fila. Estamos hablando del tornillo 2, ¿sí? Que está vinculado acá. Y este, ¿sí? Vemos que se tiene que unir con el tornillo 6. Entonces, 2 con 6. Eso lo tenemos que reflejar acá, en esta fila. 2, ¿sí? X, o sea, unido a través de la bornera, con 6. Bien. Sigo. 3 está unido con 1. ¿Sí? No lo puedo unir hacia 4 por el simple hecho que si uno 3 con 4 estoy cortocircuitando el pulsador, ¿sí? Entonces 3 con 1. Bien, borro esto. Bueno, 4 está acá, siempre a través de la bornera, va a estar unido con 5. De la misma manera que 5 está unido con 4. Más adelante, cuando tengamos estas uniones consecutivas, a eso lo vamos a marcar acá como puente, ¿sí? Por ahora no, ¿sí? Pero para más adelante vamos a marcarlo como puente. Y por último, 6 está unido o tiene que estar unido con 2, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos completa toda la tabla. Bien, borro esto, así queda prolijito, ¿sí? Para que ustedes lo copien. Bueno, hasta ahora tenemos números, tabla, ¿no? Bueno, como esto lo vamos a reflejar en algo real, ¿sí? Bueno, acá tenemos representado las borneras, 10, ¿sí? Normalmente en el taller nos vamos a encontrar con las borneras agrupadas de 10. Y bueno, está representado mediante un dibujo el pulsador S1 y la lámpara, ¿sí? Que hemos llamado H1. Bien, nos vamos a dedicar
primero a la parte de la derecha, ¿sí? De la tabla, los componentes externos. Entonces, básicamente, acá me encuentro con que el tornillo 1, ¿sí? Está vinculado a L1. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener, cuando haga la práctica en taller, ¿sí? Un cable y lo voy a unir al tornillo 1. Algo similar con el tornillo 2, ¿sí? O sea, tendré de la línea 2, que sacaré de una fuente, de un variable, de un transformador, al tornillo 2 de la bornera. Luego, el tornillo 3 y el tornillo 4 pertenecen al pulsador, ¿sí? Es decir, que pondré un cable lo voy a unir al pulsador y al tornillo 3, y el otro cable lo voy a unir al otro tornillo del pulsador y al tornillo 4 de la bornera. Por último, el tornillo 5 y el tornillo 6 de la bornera tienen que estar vinculados con la lámpara. Es decir, voy a cortar 2 tramos de cable, ¿sí? Uno lo voy a poner en el tornillo 5 de la bornera y lo voy a unir con la lamparita. Y el otro, lo mismo, pero esta vez lo uno al tornillo 6 de la bornera y lo uno con la lámpara. ¿Sí? Así de sencillo. Borro. Ahí está, ahí quedó más prolijo. Bueno, borro acá también. Bien. Hecha ya físicamente la parte de los componentes externos, pasemos a los componentes internos, los que están escritos en la parte derecha de la tabla, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, esto me está diciendo que el tornillo 1 va unido con el tornillo 3, ¿sí? O sea que físicamente voy a cortar un pedazo de cable y voy a unir el tornillo 1 de la bornera con el tornillo 3 de la bornera, ¿sí? Hago esta primera conexión. Borramos, que quede más prolijo. Luego, el tornillo 2, según la tabla que hemos razonado, tiene que estar vinculado con el tornillo 6. Es decir, corto otro tramo de cable, ¿sí? Lo conecto al terminal 2 de la bornera y al terminal 6 de la bornera, ¿sí? Voy a hacer esa unión. Bien, borro, así queda prolijito. Después, 3 va unido con 1, que si se fijan ya está hecho, ¿sí? Porque lo hicimos en el primer renglón, ¿sí? 1 con 3. A continuación, 4 está vinculado con 5, es decir, corto un pedacito de cable, lo atornillo en la bornera 4 y el otro extremo lo atornillo en la bornera 5. 5 está unido con 4, o sea que esa parte ya está hecha. Y por último, el último rengloncito nos dice 6 unido con 2, que ya también lo hicimos. ¿Sí? Bien. Bueno, esto, ¿sí? Ténganlo presente porque físicamente todos los circuitos con relés y con contactores, pulsadores, PLC, cuando lo agreguemos, van a tener que estar realizados de esta manera. Fíjense que queda ordenado, que son muy pocos los cables los que se cruzan, y la idea también, aparte del orden, es que en cada tornillo de la bornera vaya un solo cable. A lo sumo puede haber 2, ¿sí? Pero 1 o 2 cables, no más que eso. Y recordamos también, ya que estamos de paso, que no vamos a usar cinta aisladora, no vamos a hacer empalme ni nada por el estilo. Todo es a través de la bornera.
Bueno, vayamos con un ejercicio. En este caso nos encontramos con dos pulsadores en paralelo, ¿sí? Obviamente para accionar una lámpara. Bueno, paso 1 es el de asignar los terminales de conexión. Recordamos que le tenemos que dar prioridad a la alimentación, ¿sí? Entonces, 1, 2. Sigo con la alimentación, 3. Bien. Luego empiezo a rellenar o a asignar en forma vertical, ¿sí? Tengo en la primera rama aparece el pulsador S1. Así que acá tengo 4, 5. Sigo por esa misma rama, por la vertical. Entonces sigo con 6, 7. Terminé esa rama, voy a la siguiente. 8. Y por último, 9. Bueno, ahí están asignados los 9 terminales que voy a necesitar. Es decir, que voy a tomar 9 borneras individuales, las voy a apilar, las voy a montar sobre un riel DIMM, de tal manera que podamos realizar todas las conexiones necesarias, ¿sí? Obviamente, vamos a ver el tema de la tabla, ¿sí? O sea, vamos a tener que graficar una tabla con 9 filas. Bueno, entonces, a ver, borro estos números, así quedan prolijito para que ustedes lo copien. Bien, entonces, detalles. Fíjense que 1 y 2 están unidos entre sí, es decir, que acá va a aparecer un puente. Y ahora cuando llenemos la tabla nos vamos a dar cuenta más fácil, pero tengo 5 y 6, que es una unión a continuación de la otra, ya lo mencionamos en los otros ejercicios. Así que ahí tengo otro puente. Bien. ¿Qué más? Ahora sí, a completar la tabla. Bueno, componentes externos. Al 1 le corresponde línea 1. Al 2 también le corresponde línea 1. 3, línea 2. 4 y 5 pertenecen al pulsador S1. 6 y 7 corresponden a H1, la lámpara. Y finalmente, 8 y 9 le corresponden al segundo pulsador, a S2, ¿sí? Con sus respectivos terminales, ¿sí? 13, 14, X1 y X2 en cada caso. Bien, entonces, bueno, borro estas anotaciones. Bueno, voy a hacer así como un stop acá, ¿sí? Vamos a hacer directamente las conexiones externas, ¿sí? Entonces, dijimos, a 1 le corresponde la alimentación, ¿no? De L1. Hay un puente entre 1 y 2. Y renglón 3 le corresponde L2. Bien, ¿qué más? 4 y 5 van hacia el pulsador S1. 6 y 7 van a la lámpara. Y 8 y 9 van hacia el pulsador S2. ¿Sí? Bien. Borro para que quede prolijo. Y ahora me dedico al conexionado interno, ¿sí? Bien, componentes internos tenemos uno solo, como en el caso anterior, que es la bornera de conexiones. Entonces, a ver, 1
va conectado con 4. 2 va conectado con 8. 3 va conectado con 7. 4 va con 1, ya está realizado. 5 va conectado con 6. Y 6 va conectado con 5. Ahí está el puente. 7 va conectado con 3, que ya está hecho. 8 va conectado con 2. Y por último, 9. 9, tengo dos opciones. O lo conecto con 5 o lo conecto con 6. Acá ya es elección de cada uno, ¿sí? Así que cualquiera de las dos conexiones está bien realizada. En mi caso yo prefiero conectarlo con 9 con 6, ¿sí? Bien, lista la tabla. Vamos entonces a este conexionado entre terminales, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos 1 con 4, es decir, cable que va del tornillo 1 al tornillo 4. 2, que va conectado con 8, es decir, tomamos nuestro segundo cable y lo atornillamos en el tornillo 8. 3 va conectado con 7. 4 va conectado con 1, que ya está hecho. 5 va con 6, puentecito chiquitito. 7 va con 3, que también está realizado. 8 va con 2, que también está realizado. Y por último 9, ¿sí? Va con 5 o con 6, que en mi caso yo preferí conectarlo a 6. ¿Sí? Voy a hacer en otro color para que quede puesto ahí. ¿Sí? Listo. Hechas las conexiones. Bien. Borro para que quede prolijo. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de pasar al otro ejercicio. Bueno, último ejercicio de la clase. Acá ya tenemos un pulsador y atenti, aparece el relé, ¿sí? Representado ahí a través de su bobina, el rectángulo, con sus terminales A1 y A2. Bien, entonces, ahora, primero identificar componentes externos, la línea de alimentación y el pulsador. Componentes internos, la bornera, como antes, y el relé. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? El tema de los terminales, ¿sí? Bien, a ver, como siempre, a los componentes externos, ¿sí? Prioridad de alimentación, así que acá tengo el terminal 1, terminal 2, ¿sí? Para L2, y el otro componente externo es este pulsador. Así que a este le vamos a asignar 3 y 4. Bien, al relé o al contactor no le vamos a asignar números, simplemente porque, bueno, es un componente interno. Por lo tanto, para completar la tabla, componentes externos, ¿sí? 1 y 2 pertenecen a la línea, L1 y L2 respectivamente. 3 y 4, ¿sí? Le corresponden al pulsador, a sus tornillos 13 y 14. Listo. Parte de conexiones internas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo? Terminal 1 va conectado con el 3, ¿sí? Y terminal 2, atente acá, va vinculado al contactor KM1 a su tornillo A2. Eso es lo que queda reflejado ahí en la tabla, ¿sí? Bien, luego 3 va conectado con 1, ya estaba hecho. Y finalmente 4 viene acá, ¿sí? Al contactor, al tornillo
A1. Bien, y eso es lo que vamos a anotar ahí en la tabla. Bien, listo. Último paso, hacer la vinculación eléctrica, ¿sí? Si estuviéramos en taller, estaríamos cortando ahí las porciones de cable. Bueno, entonces, al tornillo 1 y al tornillo 2 le corresponde un cablecito de línea 1 y un cablecito de línea 2. Y tendríamos que poner un cable del tornillo 3 hacia el pulsador y un cable del tornillo 4 hacia el pulsador. Esa sería la conexión de los componentes externos. Bueno, borro, así queda prolijo. Listo, los externos. Bien, los internos. Dijimos que 1 va con 3, es decir, tendríamos que tener un cable y unirlo tornillo 1 con tornillo 3. Bueno, acá viene lo nuevo, ¿sí? 2 va con A2 del contactor, ¿sí? Es decir, que pondríamos un cable acá, en el tornillo 2 de la bornera, y lo vincularíamos al A2 del contactor, ¿sí? A este tornillo. Luego, 3 va con 1, que ya está hecho, y finalmente 4, ¿sí? Tiene que ir al tornillo A1 del contactor, O sea, tendríamos que tener un cable que una, ¿sí? Al tornillo 4 de la bornera con el A1 del contactor. Bien. Borramos, así queda prolijito, ¿sí? Así que ya tenemos ahí varios ejemplos, ¿sí? Solo componentes externos, ¿sí? Con las alimentaciones en paralelo, que fue el caso anterior, y bueno, y acá con un componente interno que es el relé o el contactor. Bueno, ahora sí, último ejercicio. Bien, a ver, veamos qué se nos presenta ahora. Tenemos un pulsador, una lámpara y un contactor, pero en este caso del contactor tengo dibujado dos cosas. La bobina, ahí sobre la primera rama, la de la izquierda, y un contacto auxiliar de ese contactor. Es decir, que por más que estén dibujados por separado, estos dos símbolos es un único elemento, ¿sí? Es el contactor, A no confundirse porque estén dibujados por separado, ¿sí? Bien, componentes externos. Vamos con la lista. Alimentación, pulsador S1, lámpara H1. Componentes internos, segunda lista. Bornera de conexiones y contactor KM1. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asignarle los números a las conexiones, ¿sí? Entonces, conexión 1, conexión 2, ¿sí? Recordamos siempre darle prioridad a la alimentación. Sigo con la de abajo, 3, 4, ¿sí? Bien, y ahora sigo con los otros componentes, Acá 5, el del pulsador, la parte de arriba, 6, y me queda la lámpara, 7, y por último 8 ahí abajo, ¿sí? Es decir, que vamos a tener físicamente que tener 8 borneras, ¿sí? Que las vamos a montar sobre el riel DIN y apilarlas. Y bueno, para ver el tema del conexionado, hacer un conexionado bien prolijito, vamos a tener que dibujar una tabla con 8 filas, ¿sí? Bien, borro y dibujo la tabla. Ahí estamos. Bueno, antes de avanzar, 1 y 2, ¿sí? Acá tenemos un puente. Lo mismo ocurre entre
3 y 4, ¿sí? Acá tenemos otro puente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tendré que cortar un cablecito, ¿sí? Y unirlo a uno. Cortar otra porción de cable que me una 1 con 2. Un cable que me vincule 3. Y un cable que me una 3 con 4, ¿sí? De tal manera de que llegue la alimentación de L1 y de L2. Bien, luego 5 y 6 se vinculan con el pulsador. Ya tendríamos que cortar dos cables, unirlo uno a 5, el otro a 6 de la bornera y vincularlos al pulsador, ¿no? A sus dos tornillitos. Por último, 7 y 8, o sea, lo mismo, ¿no? 7 y 8 vinculados ahí a la lámpara. Bien, físicamente esa sería la conexión de nuestros componentes externos. Bueno, ahí queda más prolijo. Luego, por esto acá, vamos a las conexiones internas. Bueno, 1 va conectado con 5. Es decir, un tramo de cable y hacemos esta unión. 2 va conectado con el número 13, pero del contactor. Es decir, un cable acá y un cable acá, ¿no? El 13. 3 va con el A2. 3 va acá, va con A2. Bien, ¿qué más? 4 va con 8. O sea, corto un tramo de cable, lo saco de 4 y lo uno con 8. ¿Sí? 5 va conectado con 1, que ya está hecho. 6 va con el A1. Es decir, mi tramo de cable lo uno a 6 y de 6 lo llevo hasta que lo pueda unir con el tornillo A1 del contactor. 7 va con 7 va con el 14, ¿sí? Es decir, 7, bueno, acá va a quedar medio desprolijo, va con el 14, con este. 7. Y por último, 8 va unido con 4, que también ya está hecho, ¿sí? Bien, borro, así queda más prolijo. Bueno, y ahí tenemos terminadas las conexiones, ¿sí? De todos los componentes. Así que también, esto a tenerlo en la carpeta o cuaderno, porque apenas nos reintegremos a las clases, bueno, vamos a hacer este tipo de conexiones, ¿sí? Y probar que realmente funciona. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.